porque el debido proceso no es mejor para el europeo que para un peruano. Caso Priti contra Reino Unido. Sentencia del 29 de abril del 2002. En cuanto, fundamento 52, en cuanto a los tipos de tratos que depende del artículo 3 del convenio, la jurisprudencia del tribunal habla de malos tratos que alcancen un mínimo de gravedad e impliquen lesiones corporales reales o un sufrimiento físico-mental intenso. Un trato puede ser calificado como degradante y caer así bajo el peso de la prohibición del artículo 3 si humilla o degrada al individuo, si da testimonio de una falta de respeto a su dignidad humana, incluso la rebaja, o si suscita en el interesado sentimientos de miedo, angustia o inferioridad, de forma que se quebrante su resistencia moral o física. Narra Gustavo Gorriti que el comandante que lo recibe en el CIE le dice: ¿usted ha chocado con el doctor? No, el doctor ha chocado conmigo y con el Perú. ¿Estaba quebrado? ¿Esa respuesta es de un quebrado? O cuando Quetín Vidal le dice: le ofrezco comida. No, gracias, porque estoy en huelga de hambre. ¿Era un hombre quebrado? ¿O era un hombre valeroso, digno, que estaba ejerciendo su libertad de determinación y que por tanto no había sido objeto de ningún trato cruel? De repente en su mente, pero no en el derecho. Pris contra Reino Unido. Sentencia del 10 de julio del 2001. No hay pruebas en este caso de una intención de humillar o envilecer a la demandante. Se exige el elemento subjetivo, probarlo. Sin embargo, señala que una persona seriamente discapacitada, en condiciones en las que siente frío peligrosamente, corre el riesgo de desarrollar llagas, porque la cama es demasiado dura o inalcanzable, y es incapaz de ir al baño o mantenerse limpia sin mayores dificultades. Esto constituye un trato degradante. Pregunto, ¿al menos Gorriti no podía ir al baño? ¿Tenía problemas con la cama? ¿Algo ha referido en su testimonio que nos permita justificar la acusación de secuestro agravado? ¿O simplemente se recurre al secuestro agravado porque el secuestro básico tiene una pena muy bajita? Para mi hambre, no voy a decir de justicia. ¿Cómo puede haber justicia sin derecho? Cudia contra Polonia. Sentencia del 26 de octubre del 2000. No obstante, el artículo 3 del convenio impone, fundamento 94, impone que el Estado garantice que todo preso sea encarcelado en condiciones compatibles con respeto a la dignidad humana, que las modalidades de ejecución de la medida no sometan al interesado a una angustia, a una pena de una intensidad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento inherente en la prisión. Por eso es que decía en la audiencia anterior, no basta que esté triste, porque está detenido, porque está secuestrado, tiene que haber un plus. Por eso es que dice una pena de una intensidad
que excede el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la prisión. Class contra Alemania. Sentencia del 22 de septiembre de 1993. Las alegaciones de trato vejatorio deben estar respaldadas por prueba suficiente. Insisto una vez más, ¿cuál es la prueba que el 6 y 7 de abril de 1992 Gustavo Gorriti Irigoyen sufrió un trato vejatorio? Ni siquiera su dicho, como vamos a ver en un momento, ni siquiera su testimonio. O sea, ni él mismo dice que fue sujeto de un trato vejatorio. Veamos qué dice la Comisión Europea de Derechos Humanos. Ya no el Tribunal Europeo, sino ahora la Comisión Europea de Derechos Humanos. Chipre contra Turquía, 10 de mayo del 2001. La comisión sostuvo que el Estado denunciado era responsable de haber violado el artículo 3 por no proporcionar agua, comida y asistencia médica a varias personas que se encontraban detenidas en poder de las tropas turcas. Le ofrecieron comida, no quiso porque estaba en huelga. Yo no sé si era huelga de hambre o dieta por las pocas horas que estuvo, pero él dice que estaba en huelga. Le negaron asistencia médica, ni la requirió ni la necesitó. Por ejemplo, sí, interesante para el tema de Dyer, que fue bien atendido por un médico. Y también en el caso de Dyer se habla de secuestro agravado. Caso Dinamarca, Suecia, Noruega y los Países Bajos contra Grecia. La comisión sostuvo que ciertas palmadas y golpes que recibían las personas luego de ser arrestadas no debían ser consideradas en el ámbito del artículo 3 como consecuencia que los propios detenidos toleraban y consentían ciertos tratamientos rudos por parte de la policía y las autoridades militares. Miren qué interesante esta sentencia, esta resolución de la comisión. O sea, los tratamientos rudos por parte de la policía y las autoridades militares, tolerados y consentidos, no son trato cruel. En este caso, narra Gustavo Gorriti que le dijeron: no se preocupe, no le va a pasar nada, mire que no lo estamos encapuchando, entréguenos su correa y sus pasadores, nos da la clave de su computadora, no le doy, está bien. Ni siquiera el trato rudo por parte de la policía y las autoridades militares inherentes a una detención. Ni siquiera eso. Caso Herzegali contra Austria, 24 de septiembre del 2002. ¿Qué es un trato cruel? Para la comisión, que un refugiado húngaro en territorio austriaco, haya estado internado contra su voluntad en un hospital psiquiátrico entre 1978 y 1984. Eso es trato cruel, según la Comisión Europea de Derechos Humanos.